Buenas tardes, sean bienvenidas, sean bienvenidos a esta sesión número 11 del seminario Fuentes, Memoria, Historia del Normalismo en México y Latinoamérica. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con la participación del maestro Luis Hernández Navarro, una un gran amigo del normalismo mexicano, un oído atento siempre, una voz crítica de la escuela pública en nuestro país que nos permitirá, sin duda, generar nuevas formas de entender el objeto de estudio de este seminario, que es la nueva escuela mexicana. En este ejercicio de seminario, que asumimos como una especie de panóptico desde el cual podemos apreciar de distintas formas y momentos esta apuesta educativa que hoy transita por la escolaridad mexicana. Antes de dar lugar a una breve semblanza de Luis Hernández, vamos a sugerirles a todos nuestros asistentes y participantes al ejercicio del seminario que valoren las recomendaciones que recurrentemente hacemos de conocimiento en este inicio de sesiones. En primer lugar, pues invitarlos a estar participando de manera activa en las sesiones sincrónicas que se llevan a cabo en esta plataforma de Teams, que al ingresar lo hagan con su nombre tal como consideran pertinente aparezca en sus constancias al cierre del seminario. De no serles posible, como suele suceder en ocasiones cuando uno se conecta a través del móvil o incluso en el equipo de cómputo, entonces les ofrecemos la posibilidad de, en el cierre de la sesión, se está colocando un formulario o un enlace de formulario en el cual ustedes podrán precisar el nombre tal y como debe de aparecer en sus respectivas constancias de participación de la sesión que están por presenciar, y con el insumo de la presentación poder hacer este breve texto en el que opinen sobre el tema que hoy es novedad hay en la nueva escuela, que traten de cubrir en el tiempo establecido, que es un marco de días, digamos, de la presente semana, para cargar en la plataforma de Moodle su reflexión e ir, digamos, acompañando tanto con su participación como con su reflexión, eh, digamos, esa actividad de asistencia en el seminario. Bien, estas son algunas sugerencias que les ofrecemos a todos nuestros estudiantes y participantes que acompañan este ejercicio de reflexión y diálogo a lo largo y ancho del territorio nacional, particularmente a estos estudiantes pues, normales. Para dar lugar a este importante momento de reflexión, me permito dar a conocer alguna muy sintética semblanza de Luis Hernández Navarro. Luis es escritor y periodista, coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada. Ha sido organizador de sindicatos independientes, fundador de grupos de trabajadores de la educación y asesor de organizaciones campesinas. Autor de los libros No habrá recreo, Contrarreforma Constitucional y Desobediencia Magisterial, La Primavera Magisterial, La pintura en la pared, Una ventana a las escuelas normales y los normalistas rurales. Luis, muchas gracias por acompañarnos en este ejercicio y muchas gracias por esta última obra que nos has regalado, con la cual nos das muestra y cuenta de tu amplio conocimiento y cercanía con la educación normal, particularmente con las escuelas normales rurales de México. Bienvenido, Luis, tienes la palabra. Pues muchas gracias al doctor Hallier por la invitación
Normal de San Marcos. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes, la verdad, compartiendo mis reflexiones. Si hubiera que ponerle un título a esta ponencia, yo la nombraría algo así como el que encuentre la nueva escuela mexicana que haga el favor de devolverla. Porque es un concepto, ¿verdad?, del que hablamos todos una y otra vez, pero del que no hay una definición precisa. Es un concepto que, como otros en el mundo de lo que es el obradorismo, se ha venido acomodando con el paso del tiempo. Entonces, como una marca, ¿verdad? Que identifica a un equipo amplio, pero que no entra, no ha entrado en detalles de definición de en qué consiste. Sucede lo mismo con la famosa cuarta transformación. El presidente comenzó a hablar de ella desde su campaña electoral, ha dado algunos elementos de en qué piensa él que consiste este proyecto, pero si uno busca un documento oficial que nos diga con claridad qué es la cuarta transformación, no lo va a encontrar, ¿no? Ni siquiera en el último libro muy interesante del presidente López Obrador. Y lo mismo sucede con este concepto que comenzó a utilizarse hace más o menos año y medio, 2 años, que es el de humanismo mexicano. Hay referencias presidenciales a qué se entiende por ello. Se insiste en que este es el sello distintivo de la actual administración, pero cuando uno ve una definición oficial de en qué consiste el humanismo mexicano, pues no aparece por ningún lado. Yo digo, lo mismo sucede con la nueva escuela mexicana. Todos hablamos de ella, eh, se debate, se critica, se hacen burlas, se defiende con seriedad, pero no contamos con un documento rector, en este caso de la Secretaría de Educación Pública, que explique con claridad en qué consiste. Entonces, a falta de eso, pues yo voy a hablar de la nueva escuela mexicana como la entiendo, ¿no? Y parto de que por nueva escuela mexicana vamos a englobar lo que son los ejes principales de la política educativa de Andrés Manuel López Obrador, que podemos ubicar en 7 áreas o campos definidos. El primero de ellos fue el de echar atrás la famosa reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Fue el centro de su propuesta de campaña en las elecciones de 2018. Figuras como Mario Delgado dijeron que no quedaría ni una coma la nueva, de la vieja reforma educativa, y la primera gran medida educativa que se tomó fue una medida legislativa, que es elaborar un nuevo texto del tercero constitucional y una nueva ley general de educación. Ahora iré abarcando, desarrollando con mayor calma cada uno de estos puntos. El segundo punto creo que es que el gobierno del presidente López Obrador se enfrentó con una disyuntiva muy clara en el terreno educativo. Esa disyuntiva consistió o en aumentar la cobertura o en mejorar la educación. Y su apuesta muy claramente fue por aumentar la cobertura, construyendo nuevas universidades, y ahí
entra el programa de Universidad del Bienestar Benito Juárez y estableciendo un inusitado y ambiciosísimo programa de becas, ¿no? Que llega pues ya prácticamente a todo la cadena educativa como tal. En esta apuesta, pues se dejó de lado cuestiones sustantivas, como veremos, como la formación profesional, el apoyo a las escuelas normales, etcétera, etcétera, ¿no? El quinto eje de esta propuesta es lo que se ha llamado La Escuela es Nuestra, ¿no? Programa de infraestructura educativa para las escuelas, que está basada en transferencias directas para realizar pequeñas obras al interior de las escuelas, decididas por un comité fundamentalmente de padres de familia, que después, cuando se cancela definitivamente el programa de las escuelas de tiempo completo, puede ser utilizado también para alimentación de los muchachos o para el pago de salarios magisteriales. Se trata, y esto no deja de ser una ironía, de un programa educativo cuya instrumentación recae fundamentalmente en la Secretaría de Bienestar, no en la Secretaría de Educación Pública, estableciendo un elemento de distorsión. El sexto aspecto surgido, no era una propuesta original, inicial de esta administración, pero apareció muy claramente en los paros magisteriales de Michoacán, en donde los maestros que tienen plazas estatales suspendieron labores porque no se cubrían sus salarios, y el gobierno del estado señalaba que no tenía dinero para cubrir esos adeudos. Entonces se comenzó a hablar cada vez con más frecuencia de federalizar nuevamente el sistema educativo y todo lo que tiene que ver con el sistema de pagos. Finalmente, al cuarto para el ratito, ya muy cerca del final de esta administración, se dieron a conocer los nuevos libros de texto que traen detrás una propuesta de modificar la educación que se imparte y que había estado basada fundamentalmente en asignaturas y trasladarla a la educación por proyectos. Alrededor de estos libros de texto un gran debate. Entonces, creo que estos son los 7 ejes centrales por los que ha caminado la política educativa del régimen. Todo eso junto le podemos llamar Escuela Mexicana, por supuesto, y todo esto estuvo atravesado brutalmente, como el resto de las actividades de la economía, la política y la cultura nacionales, por la pandemia, ¿no? Que creó una situación educativa de emergencia que fue respondida por la Secretaría de Educación Pública, básicamente estableciendo un acuerdo con las televisoras para mantener el proceso de escolarización vigente, supuestamente con los mismos contenidos que se tenían, ¿no?
a través de la televisión durante casi 2 años que no dieron clases. El, el mundo de la pandemia y la educación merecería una reflexión por sí misma. Todo proyecto político que ponga en el centro el cambio social, como lo hizo la 4T a partir de 2018, necesita forzosamente tener tras de sí una propuesta educativa de largo aliento. No se puede construir un nuevo régimen político al margen de cambios sustantivos en la educación pública. Si vemos pues la revolución cubana y su proyecto de alfabetización, la misma revolución nicaragüense, curiosamente Cuba, Venezuela y Bolivia son territorios que han sido reconocidos por la UNESCO como territorios libres de analfabetismo a partir de las grandes campañas de alfabetización que se promovieron inmediatamente después de los cambios de régimen que se dieron allí. Yo creo, esa es mi opinión, que en este punto la 4T ha quedado a deber. A pesar de sus anuncios de construir una etapa en la historia de México similar al que abrieron las revoluciones de independencia, de la Reforma y de la 10-17, no estuvieron acompañadas de una gran transformación educativa. La educación pública ha ocupado a lo largo de todos estos años un lugar secundario en las grandes preocupaciones del gobierno. Como ustedes sabrán, durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, el sentido y la orientación de la educación pública han estado siempre en disputa, ¿no? Esta disputa se ha expresado básicamente en una lucha por el alma de los niños por parte del Estado mexicano, pero también por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica. Y sobre todo a partir de la última década del siglo pasado, hay una pretensión cada vez mayor del mundo empresarial de regir los destinos de la educación pública en México, de tal manera que ese viejo debate se materializó en el tercero de la Constitución del 57 y en el del 17, entre otras. Es un debate que se ha reeditado también alrededor del mundo empresarial con cosas como la Alianza por la Calidad de Educación o la misma reforma educativa de Peña Nieto. A pesar de esta disputa entre grandes actores por el sentido y el rumbo de la educación, los grandes proyectos pedagógicos en nuestra historia siempre han tenido un eje alrededor del cual se legisla y se ordena la instrucción que imparte el Estado, ¿no? Decíamos hace un momento que el artículo 3º de la Constitución del 17 puso en el centro la educación laica precisamente para limitar la influencia de la Iglesia Católica. Pocos años después, las misiones culturales y la Escuela Rural Mexicana se propusieron incorporar a indígenas y campesinos a la nación, organizando lo que llamaban una gran cruzada contra la ignorancia, y alrededor de eso caminó ese eje. De otra manera, lo mismo sucedió en tiempos de Lázaro Cárdenas con la educación socialista. En la educación socialista se convirtió
convirtió en uno de los sellos definitivos al lado de la reforma agraria y al lado de la expropiación petrolera de lo que fue el cardenismo. Y años después, con Ávila Camacho, vendría la contrarreforma educativa a partir de la Escuela del Amor, ¿no? El mismo más adelante, plan de 11 años de Torres Bodet, tenía un eje, como lo tuvo la descentralización educativa que arranca con toda claridad con Jesús Reyes Heroles y que se materializa en el Acuerdo Nacional para la modernización de la educación básica en el 92, siendo ya presidente Carlos Salinas de Gortari. Incluso una propuesta como la de Peña Nieto, como la reforma educativa de Peña Nieto, tiene como eje central o justificación el permitirle al Estado recuperar la rectoría que según esto había perdido a manos de los sindicatos y los maestros, y la calidad de la educación, que definen en términos por demás ambiguos. La pregunta que uno se hace a partir de diciembre de 2018, cuando llega la nueva administración, con Esteban Moctezuma como secretario de Educación Pública, una figura estrechamente ligada tanto a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Dirige a la Fundación Cultural Azteca, y también al presidente Ernesto Zedillo, que fuera un gran especialista en cuestiones educativas y estaba ligado a esos intereses. La pregunta que uno se hacía es, bueno, ¿cuál era el centro de esa reforma educativa de la 4T? Cuando el presidente López Obrador presentó su iniciativa del artículo 3º, el eje de la propuesta era un concepto que hoy ha quedado de lado, que era el de educación para el bienestar. Ustedes recordarán que muchas de las políticas grandes y chicas de esta administración han tenido como apellido siempre la de bienestar, ¿no? Desde el gas del bienestar hasta las becas para el bienestar. Sin embargo, cuando la reforma al 3º comenzó a ser negociada por Esteban Moctezuma con grupos empresariales y académicos, muy claramente, esta idea de la educación para el bienestar se desvaneció. Y lo que se materializó con la reforma al 3º, tal y como quedó esa reforma y como quedó la nueva Ley General de Educación, que fue el punto de arranque de esa nueva propuesta educativa, fue literalmente un alebrije legal sin un eje estructurador. Ustedes recuerdan los alebrijes, que son estas artesanías elaboradas sobre todo por los artesanos oaxaqueños, tallando madera y pintándolas de colores muy brillantes, en donde crean animales quiméricos, en donde tienen cabeza de león, alas de águila, cuerpo de venado. Es una mezcla de muchos animales todos en uno. Bueno, esa reforma al 3º que hizo el López Obradorismo asemeja un alebrije. Ahí metieron de todo, ¿no? De tal manera que quedó un texto contradictorio, confuso, gatopardista, nada que ver con ese ofrecimiento original que se le hizo al magisterio democrático de no dejar ni un punto, ni una coma de Nieto.
Si tuviéramos que buscar otra metáfora, diríamos que esta reforma es como un viejo automóvil al que se le pintó la carrocería, se le cambiaron las vestiduras, se le pusieron llantas nuevas muy flamantes, pero al que se le dejó prácticamente intacto el chasis, el motor, la caja de velocidades, etcétera, etcétera. Una cosa mixta ahí en donde la matriz organizativa a partir de la cual se realizó la reforma de Peña Nieto se mantuvo prácticamente intacta con la reforma de López Obrador. La única modificación sustantiva relevante consistió en desvincular evaluación y permanencia. De manera entonces que lo que se hizo fue limar las espinas más filosas del erizo liberal en el terreno educativo para permitir que siguiera adelante. Es ahí, es a partir sobre todo de la Ley General de Educación en donde se comienza a hablar de la nueva escuela mexicana como de el eje de la propuesta. Así aparece con claridad en el título segundo de la Ley General de Educación. El concepto es un concepto que nace fundamentalmente de la pluma de un cercanísimo asesor de Esteban Moctezuma, que es el exgobernador de Chiapas, Eduardo Robledo Rincón, ¿no? Desde ahí se comienza a construir esta elaboración. Durante mucho tiempo el concepto permaneció como una especie de cascarón sin contenido, ¿no? Para colmo de males, el nombre no es original, ¿no? De entrada, cuando hablamos de nueva escuela, estamos fundamentalmente una pedagógica que entra en ven y revisan la historia. También se habló de nuevas como ¿no? Anunciaban algunos libros de texto como parte de esa nueva escuela mexicana. El problema es que al hacer este alebrije y al aterrizarlo en varias, cometieron el pecado que ha estado muy extendido en esta administración de la obesidad lingüística, ¿no? Las leyes secundarias están llenas de verborrea, llenas de palabras. Solamente la Ley General de Educación tiene más de 31.500 palabras. Imagínense ustedes lo que es eso. Es una cantidad de palabras que sobran, ¿no? Y incorpora, ¿no? Elementos que forman al texto de la ley y al mismo luego textos que deberían ser parte de un plan de estudios, ¿no? Por ejemplo, establece en el artículo 30, párrafo 23 de la ley, la enseñanza de la música. A Esteban Moctezuma le gustaba mucho la música, a todos nos gusta mucho la música, yo creo. Y está muy bien que se enseñe música en las escuelas, pero que eso tenga que aparecer en una ley de educación, pues parece por lo menos un... Y ustedes comienzan a escarbarle en esa ley, aparecen una serie de formulaciones donde el emprendurismo empresarial aparece con toda claridad, por ejemplo, en el artículo 30, en la fracción 14, ¿no? Donde se establece como contenido obligatorio la promoción del emprendurismo, una concesión a ese mundo empresarial con los que acabaron negociando. Finalmente, la reforma mantiene
al igual que la tenía Enrique Peña Nieto, un régimen laboral de excepción para el magisterio, que se desprende del artículo 3º constitucional, no del artículo 123. O sea, en lugar de que los trabajadores de la educación estén regulados por el apartado B del 123, como había sido siempre, ¿no? Se crea este gulag legal desprendido del tercero, de manera que el ingreso, la promoción y el reconocimiento dependen de una ley especial que no tiene que ver con las normas legales. Y uno de los conceptos más cuestionados en la iniciativa de la ley de Peña Nieto, que era el de calidad empresarial, pues se transforma por la magia del gatopardismo legislativo en uno todavía peor, que es el de excelencia. El concepto de excelencia nos remite a básicamente la idea de que los aprendizajes deben ser medibles y observables, de que la educación termina siendo el cumplimiento de estándares que son medibles y sin quererlo, entonces la excelencia se convierte en el eje ordenador de el proyecto educativo. Desapareció finalmente, digamos, todo este impulso con la salida de la Secretaría de Educación Pública, con Esteban Moctezuma. Como ustedes saben, su lugar fue ocupado por la maestra Delfina Gómez, ¿no? Perteneciente más que al mundo de la docencia y de la pedagogía, al mundo de la política, con el grupo Texcoco, ¿no? Se vivió una larga invernación en la Secretaría de Educación Pública durante el tiempo que estuvo ella a cargo, y su lugar fue ocupado después por la maestra Leticia, egresada de la Nacional de Maestros, militante allí de un grupo activista, el Grupo Servir al Pueblo, que había sido especialista, trabajó muchos años en proyectos para regresar a los niños que habían abandonado las escuelas a las aulas, pero fue parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y parte del Comité Ejecutivo de la Novena, pero que básicamente desde el año de 1991 básicamente se dedicaba a hacer política, primero en el PRD y después en Morena, muy cercana, por supuesto, el presidente López Obrador. Hace un momento hablaba yo de que en esta disyuntiva entre, vamos a ponerlo así, entre ampliar la cobertura y mejorar la educación, se había apostado en esta administración por ampliar la cobertura. Y a pesar de que el talón de Aquiles del proceso educativo se encuentra en la educación media superior, se decidió apostarle a la creación de nuevas universidades. Por supuesto que siempre hacen falta universidades, no estoy diciendo que no hagan falta, ¿no? Pero se privilegió entonces la creación de las universidades para el bienestar, Benito Juárez, ¿no? Hay una enorme opacidad informativa en torno a cuántas son, cómo funcionan, etcétera, etcétera. Hasta donde sabemos, se han creado 203 nuevas universidades, que pues es una proeza desde el punto de vista de fundar instituciones educativas, ¿no? Aunque no hay claridad de los programas que imparten,
¿no? Estas universidades no cubren más allá del 1.5% de la matrícula total de la educación superior en México, ¿no? Y a mayo de 2023 se habían titulado solamente 663 estudiantes y 2.454 habían recibido sus certificados. Son resultados, por lo pronto, limitados. Sí, el objetivo era que los muchachos contaran con un papel que les permitiera salir al mundo a ejercer su profesión. Y hay una amplia documentación, toda ella dispersa, sobre la falta de salones, la falta de maestros, la carencia de agua y de sanitarios en las instalaciones, maestros relativamente improvisados que luego son removidos y a los que no se consideran trabajadores, sino servidores, a la práctica ausencia de Internet. Es un asunto que tarde o temprano va a explotar en el terreno de la opinión pública el balance sobre estas escuelas. Se dice, y creo que es importante considerarlo como cierto, que amistad que no se refleja en el presupuesto no es verdadera amistad, ¿no? En los hechos, el presupuesto destinado a la educación pública en la actual administración deja mucho desear. Alcanzó en el año 2023, por ejemplo, solamente el 2.9 del Producto Interno Bruto. Y el presupuesto de egresos de la Federación destinado a las normales, ¿no? A las 256 normales públicas en funcionamiento, es tremendo, ¿no? Porque decreció en relación a la administración pasada, decreció un 48.7%. Imagínense lo que eso significa. Con Enrique Peña Nieto, la Dirección General de Educación Superior para los profesionales de educación, de la que dependen las normales, recibió 7.382 millones de pesos. No es que fuera una fortuna, pero esa era la cantidad. Con la actual administración, el presupuesto se ha reducido a 3.776 millones de pesos. En 1928 el presupuesto fue de 928 millones y a partir de entonces ha ido disminuyendo paulatinamente año con año. El peor fue 2023, a partir de 2024 tiene una un pequeño avance. Y la necesidad de que estas instituciones de educación superior cuenten con autonomía, esto es fundamental, pues ni siquiera se ha debatido en la actual administración. Yo creo que se puede hablar, sin exagerar, de que hay aquí una promesa incumplida en cuanto a que se iba a revalorar la profesión docente. Además del mundo específico de las normales, todo lo que tiene que ver con el presupuesto destinado a formación docente también es, no sé, no quiero exagerar las palabras, decir una catástrofe, pero es realmente dramático. En 2024, el presupuesto destinado al año por docente para formación
fue de 96 pesos. 96 pesos por docente. Es decir, en total se designaron 100.633.000 pesos. Si en la educación básica hay 1.046.000 maestros, eso toca a 96 pesos por maestro. ¿Qué puede hacerse para la formación de un maestro con esa cantidad de dinero? No es que fuera mucho mejor antes, pero por ejemplo, en 2016 el presupuesto alcanzó a 1.644 pesos por maestro. Entonces, eso quiere decir, lisa y llanamente, que los maestros deben aprender solos, que no tienen el apoyo ni de la Secretaría de Educación Pública ni de la Secretaría de los Estados para desarrollar procesos de formación, de actualización, de mejoramiento profesional en forma. Y esto es particularmente dramático en un año en el que se cambia la forma de aproximación al proceso educativo y se cambian los libros de texto gratuito. Se habrían debido de destinar literalmente cientos de millones de pesos a preparar a los maestros para poder enfrentar el nuevo reto del cambio de este modelo educativo. No se hizo. Estos recortes comenzaron desde el año de 2020, ¿no? De manera dramática. En 2019 se destinaron 409 millones y para 2020 las tijeras lo llevaron a 169 millones de pesos. Bueno, hace un momento hablaba también al inicio de esta plática que uno de los grandes ejes estructuradores de este proyecto educativo es el proyecto de la escuela es nuestra, ¿no? Un proyecto de entregar recursos monetarios a los padres de familia que, organizados en comités, a partir del trabajo de los siervos de la nación, deciden en qué rubros se destinan. En los hechos hay grandes problemas con el manejo de estos fondos. No lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación, que ha señalado grandes anomalías. Se sabe con claridad a qué escuelas se destinaron, pero no se conoce realmente en qué rubros utilizaron o maestros que cubrieran más horas o para darle de comer a los niños o para comprar lavabos. Lo que es un hecho es que existe una situación terrible en el terreno de la infraestructura de las escuelas de educación básica. 33.500 de ellas, o sea, más del 15%, no cuentan con agua. No cuentan con sanitarios, no cuentan con conexión. No es exagerado, ¿no? El 61% de las primarias y el 65% de las secundarias hoy en día solamente cuentan con electricidad, agua potable, el lavado de manos y sanitarios. El resto no las tiene, ¿no? Estamos hablando entonces de una situación de precariedad en la infraestructura tremendo que se agravó dramáticamente con la pandemia. Porque con la pandemia, no estoy
diciendo nada que ustedes no conozcan, muchísimas escuelas fueron vandalizadas, ¿no? Se robaron los sanitarios, se robaron los pizarrones, se robaron las bancas, hubo un retroceso en infraestructura, pero tremenda, ¿no? Estamos, además, los hechos ante escuelas que tienen, en la mayoría de los casos, sus edificios tienen por lo menos más de 30 o 40 años, muchas veces sin recibir los servicios, el cuidado, el mantenimiento adecuado, ¿no? Se trata entonces de un asunto delicado. Es uno de los puntos más conflictivos digamos, de esta gran propuesta educativa de la 4T, en donde hay más quejas. Faltando, como decíamos, cuarto para el ratito, ya muy cerca de terminar el sexenio, se decidió echar a caminar una nueva reforma curricular. Fue presentada con bombo y platillo en la mañanera, no por la Secretaría de Educación Pública, con un lenguaje ultra radical, lleno de palabras. Mi impresión es que esta reforma curricular es básicamente un amasijo de buenas intenciones y pocas pistas de aterrizaje, que algunos de los funcionarios que la defienden, y no estoy hablando de gente que no es estrictamente funcionaria, pero que ha salido al quite para explicarlo con mucha congruencia, como el doctor Díaz Barriga, ¿no? Sino de un conjunto de actores que, diría yo, están indigestos de teoría decolonial, ¿no? Y que están engolosinados con palabras huecas, ¿no? Que han servido para alimentar el fantasma del comunismo, ¿no? Por otro lado, propalado por TV Azteca en sus noticieros, etcétera, etcétera, ¿no? De entrada se propone esta reforma curricular como si fuera una revolución copernicana que nunca hubiera existido en nuestro país. Aquí es muy interesante y es muy curioso, ¿no? Porque en ocasiones da la impresión de que estamos descubriendo el agua tibia, ¿no? Y pongo solamente dos ejemplos que contrastan. Por un lado, el ejemplo de lo que hizo Lauro Aguirre cuando fue nombrado director de la Escuela Nacional de Maestros, ¿no? Y impulsó desde ahí muy claramente una pedagogía activa que promovía las clases al aire libre. Él, como ustedes saben, estaba inspirado en Repsamen, y les daba una enorme importancia a la lectoescritura, ¿no? Él, desde la Normal de México, unificó al resto de las normales de la Ciudad de México, promovía escuelas sin directores, los docentes se formaban a partir del trabajo de proyectos y se ponía en el centro, literalmente, no estoy exagerando, la felicidad de los niños y la autonomía de los maestros. Curiosamente, esta epopeya educativa, que no ha sido
recuperada por la nueva escuela mexicana, pareciera que no existiera, ¿no? Viene después de una terrible epidemia de gripa, ¿no? Que tiene grandes semejanzas con lo que fue la terrible pandemia de COVID que sufrimos, ¿no? Laura Aguirre promovía el aprendizaje sin exámenes, el desarrollo natural. No me detengo en más, pero bueno, está ese antecedente no reconocido y no recuperado. ¿Cómo está el antecedente extraordinario de la escuela rural mexicana en sus más variadas expresiones, ¿no? Desarrollada por el profesor José Santos Valdés, por el profesor Isidro Castillo, por el profesor Raúl Isidro Burgos, por supuesto, por el profesor Rafael Ramírez, ¿no? Donde hay una riqueza pedagógica que en su momento fue reconocida internacionalmente, ¿no? La gran cruzada educativa alrededor de la escuela rural mexicana sacó literalmente del analfabetismo a millones de campesinos, de personas del mundo rural, les aportó elementos para su desarrollo personal, para contar con otra visión y herramientas de higiene, nuevas formas de sociabilidad, además, por supuesto, de su incorporación a la lucha agraria y por la tierra. Y el enfrentar el fanatismo religioso, ¿no? Hay en la escuela rural mexicana enseñanzas extraordinarias que no son recuperadas por la escuela rural mexicana. Es muy interesante comparar cualquier texto de José Santos Valdés, ¿no? Escritos con una prosa escrupulosa, aparentemente sencilla porque es comprensible, en donde se hace fácil lo difícil y se ilustra con claridad los problemas que maestros jóvenes tienen por delante. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con textos como el de Rafael Ramírez de la enseñanza del lenguaje, que su lectura es un placer. Cuando uno compara esos textos con algunos de los textos producidos en el marco de lo que se llamó esta nueva reforma curricular, pues la diferencia es enorme. Este cambio de paradigma educativo y de los libros de texto se presenta también como si eso fuera la nueva escuela mexicana, ¿no? Pero esto llega, insisto, ya cerca del final del sexenio y abarca una parte de todas las otras de las que hay, ¿no? Como ustedes saben, la forma en la que se presentan los nuevos libros de texto y el nuevo proyecto fue como si se le hubiera dado un escobazo al panal, ¿no? Armó un desastre, por todo el país, grupos evangélicos, grupos católicos, grupos empresariales salieron a denunciar estos nuevos libros de texto y esta nueva reforma como si fueran libros del diablo.
llamaron en algunos lugares, se hizo a quemarlos, y en otros es muy interesante. Por ejemplo, la respuesta de el piloto aviador Carlos Manuel Merino, gobernador de Tabasco, sobre los libros. Él dijo: los libros de texto gratuito se entregarán en las escuelas de la entidad y será decisión de los progenitores permitir que sus hijos los usen o se ocupen para aguantar las patas de la cama. No, pues eh, eh, el finado Carlos Monsiváis tendría ahí material para su columna por Madre de Bohemios, pero de lujo, ¿no? Y luego todavía puntualizó más, dice: si alguien no quiere usarlo porque ya estudió el contenido y tiene un juicio de valor ya justificado, pues que lo guarde en su biblioteca, ¿no? Entonces, digamos, un gobernador de la 4T se refería así a los libros de texto. Déjenme dividir esta parte de mi reflexión de los libros de texto en dos aspectos. Uno, en un libro sin recetas, el manual para los maestros, y otro ya específicamente en los libros como tal. El responsable de los libros puso en las redes sociales hace apenas unos cuantos días, 3 o 4 días, que este libro, un libro sin recetas, era uno de los más influyentes del sexenio. Bueno, pues está bien, si él lo dice, por algo será, ¿no? Ustedes seguramente habrán tenido acceso al manual, ¿no? A mí, en lo personal, me parece que es básicamente una colección de clichés y de ocurrencias pedagógicas, filosóficas y sociológicas que lo que quieren hacer es como tirarle línea a los maestros, ¿no? Eh, Tiene la virtud, hay que decirlo, que deja de lado lo que era el reconocimiento de las pedagogías de la prosperidad inspirados en la doctrina del mercado como escuela de virtud. Eso lo hace a un lado y eso creo que está muy bien, ¿no? Pero es un trabajo atiborrado de citas y de referencias de pensadores que no tienen un orden preciso, de tal manera que parece como una especie de collage, más que como una herramienta eficaz para poder trabajar, ¿no? De manera que, lejos de ser una guía inspiradora para que el profesor de sus clases, es una invitación a la indigestión, ¿no? Toda la redacción está llena de, me parece, fraseología pretenciosa, de hermetismo, de uso y abuso de la jerga académica, ¿no? Yo creo que un trabajo de esta naturaleza necesita explicar de manera sencilla, ordenada, accesible, como sean nuestros clásicos, ¿no? Los temas que se tratan, ¿no? El manual le advierte a los maestros que necesitan una conciencia crítica. Hombre, no hay sector más politizado en este país que los maestros de todo el país, desde las normales hasta los jubilados. Es un sector que tiene una conciencia y una politización sorprendente. ¿Qué necesidad hay de tirarles línea así, no? Los maestros tienen una cultura propia que han venido desarrollando en las aulas, en las lecturas, ¿no? El libro, y esto no me parece mal, está organizado alrededor de un concepto básico, el de comunidad. Pero ojo, lo menciona 119 ocasiones en 88 páginas. 119 ocasiones habla de comunidad. ¿A qué se refiere? Pues no lo define.
Estamos hablando de comunidad como poblado, estamos hablando de comunidad imaginaria, que es una nación, estamos hablando de comunidad como una forma específica de tenencia de la tierra indígena. ¿A qué se refiere el concepto? Ante tal abuso, se habría agradecido una definición, ¿no? La biografía sugerida me parece que no conecta, se dejan cosas de lado. Yo diría que el manual es más realmente un misal en el que se llama a la feligresía a pensar de determinada manera que un instrumento eh, que permita a los maestros orientar su acción en las clases. Bueno, en la batahola que se armó alrededor de los libros de texto gratuito, en el estado de Nuevo León, la Secretaría de Educación y el de Gobernación acabaron estableciendo, ¿no? Después de negociar con empresarios, iglesia, etcétera, etcétera, acabaron estableciendo que iban a repartir los libros de texto a los niños, ¿no? Porque eso era un mandato de ley, pero que no iban a utilizar el manual, ¿no? Y lo consideran que tiene un contenido ideológico o adoctrinante, ¿no? Y le piden a los maestros que sustituyan ese manual por lo que utilizaron el ciclo escolar pasado y por su conocimiento, hasta en tanto no se refuercen orientaciones didácticas y pedagógicas y se pueda orientar mejor. Para ser uno de los libros más importantes del sexenio, me parece que es muy curioso que tenga esa reacción. Como ustedes saben, hay una larga historia alrededor de los libros de texto en nuestro país, ¿no? Comienzan a caminar con el año 1959, era presidente López Mateos, secretario de Educación Torres Bodet, tenía su famoso plan de 11 años, y en aquel entonces, López Mateos, que no es santo de mi devoción, pero eso no importa, pero él hacía una recomendación que me parece muy importante para una cosa tan delicada como los libros de texto. López Mateos decía que debían evitar expresiones que suscitaran rencores u odios, prejuicios y estériles controversias que revivieran viejas rencillas. Esta sabia conseja parece ser que fue olvidada por los responsables. Y es muy interesante porque parece que el pasado se repite y otra vez. En 1962, el año más álgido en torno a estos libros de texto, la Unión Nacional de Padres de Familia, los empresarios literalmente sacaron a miles de gentes a la calle en contra de los libros, la prensa aullaba por todos lados, y era secretario general del CENTE, un personaje que se llamaba Alberto Larios Gaitán, ¿no? Y él decía que los educadores eran los soldados del progreso y no del retroceso. Comparen ustedes eso con las declaraciones de Alfonso Cepeda, dirigente del CENTE, de que los maestros son los soldados intelectuales de la 4T. Parece ser que no hay mucha imaginación en los conceptos que se utilizan, ¿no? Por supuesto, Larios Gaitán ofreció al presidente su apoyo y dijo que el CENTE como tal era amigo del régimen, ¿no?
Y quién era el cacique sindical de la época, Jesús Robles Martínez, hablaba de que los maestros saben que esos ataques no son más que el pretexto para agitar al país y detener el impulso de la Revolución Mexicana con fines antipatrióticos y claramente reaccionarios. Pónganle esta frase en lugar de la Revolución Mexicana de la 4T y es como si la escucháramos una otra vez. Estamos hablando de que 60 años después se siguen diciendo las mismas cosas. En el 59 se estableció que los libros de texto eran gratuitos, únicos y obligatorios, ¿no? El centro, la manzana de la discordia era el concepto de único. Finalmente, la negociación con las iglesias, las cámaras empresariales y todo esto giró en torno a la permisividad para que no fueran los únicos, que se pudieran utilizar otros, por la vía de los hechos, otros libros. También decíamos en el 62, la Unión Nacional de Padres de Familia, así como lo hizo ahora, decía que la educación laica estaba preparando al país para el comunismo, ¿no? ¿Qué podemos decir de estos libros de texto que se han repartido? Yo soy de la idea de que está bien que los libros de texto se hayan repartido, o sea, esos son los únicos libros que muchos niños van a ser los únicos libros que van a tener. Lo peor que puede pasar es que no lo tengan. Está bien que se repartan, ¿no? Pero bueno, lo primero que salta a la vista es la pregunta de cómo el paquete de libros para el primer año tiene alrededor de 1,200 páginas, ¿no? ¿Cómo es eso? 1,200 páginas para niños que todavía no saben leer. Está bien, unos son para maestros, en fin. Pero hay un despropósito y hay una falta de ubicación de a quién se les destina. Por supuesto, los libros no son homogéneos, ni en su discurso, ni en su contenido, ¿no? En algunos temas hay mucha deficiencia, me parece, pero bueno, en lo fundamental plantean un reto de cambio de cultura pedagógica, como decíamos, de las materias hacia los temas. Sin embargo, todo este proceso se realizó sin consultar, se habla y es bla, 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 de que hubo una enorme consulta. No es cierto. O sea, la inmensa mayoría de los maestros no fueron consultados para realizar estos libros. No hubo gradualidad. O sea, se hubiera primero echado a caminar estos libros en primero, luego en primero en segundo, luego en primero, segundo y tercero en primaria. No, se cambiaron todos al mismo tiempo y ahí vemos como sin pruebas piloto, sin tiempos para su análisis y, lo que es muy importante, sin formación ni actualización profesional. Ante los libros, los maestros han tenido dos actitudes, ¿no? Hay quienes, los más audaces, quienes llevan mucho tiempo reflexionando sobre la autogestión pedagógica, en fin, ven en ellos una opción para ejercer la autonomía pedagógica y curricular, ¿no? Y decidir cómo se pueden generar aprendizajes adecuados a los contextos y a sus comunidades, pero para otros que están acostumbrados a no planear sus clases o usar los libros de texto como guías de trabajo, son un hueso muy duro de roer. El problema es particularmente delicado con los maestros de secundaria, que toda la vida se han dedicado a enseñar materias específicas y están siempre corriendo de un lado a otro. ¿Qué es lo que ha venido pasando entonces con los libros de texto?
el incendio original que se produjo, la animadversión, las movilizaciones se contuvieron, pero en la vía de los hechos hay una enorme diversidad de respuestas y de reacciones de los maestros. Unos sí los utilizan, otros no los utilizan, en algunos lados están buscando recuperar los libros anteriores, en otros no. Ha comenzado a florecer, como había florecido antes, todo un mercado paralelo de guías que no son guías, de instrumentos pedagógicos alternativos para desarrollarlos, ¿no? Hay una situación entonces ahí de que las cosas caminan, ¿no? Y se va avanzando. Finalmente, y ya para terminar y abrir las preguntas, porque ya me excedí muchísimo, ¿no? Este gobierno ha sido, o una de las medidas más importantes de este gobierno ha sido el incremento al salario mínimo. Sin lugar a dudas ha tenido un enorme impacto. Ojo, pero este aumento al salario mínimo no se ha traducido en aumentos significativos al magisterio como tal. Los maestros ganan hoy el equivalente a 2.2 salarios mínimos. 2.2 salarios mínimos. Hay, por supuesto, excepciones, ¿no? Pero eso es lo que ganan muchísimos maestros. Y muchos de los de esos componentes salariales no tienen, bueno, tienen un salario base, por supuesto, cuando hay aumentos es lo que tiene consecuencias, pero tienen un conjunto de componentes adicionales que crean que el aumento magisterial se vaya estancando cada vez más. No exagero si digo que el aumento salarial, perdón, el salario magisterial se ha estancado. Y esto nos explica una parte de la reanimación de las luchas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y de la inminencia de un paro indefinido a partir del 15 de mayo. Hay una enorme satisfacción. Hubo un aumento significativo para el personal de apoyo, de manera que hoy muchos maestros ganan alrededor de 500, 550 pesos más de lo que recibe el personal de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchos de los maestros hacen la broma de que mejor les den su cubeta y su mechudo, pero en resumen no ha habido una revalorización salarial del magisterio acorde con lo que se dice que es el papel de los maestros. Y esta situación es aún más grave, está más complicada por que es el mundo de las pensiones calculadas en UMA, ¿no? No es una exageración, los maestros jubilados han perdido alrededor del 35% de su salario, ¿no? Es tremendo. Por eso se está poniendo en el centro también la necesidad de una reforma al sistema de pensiones para que se calcule a partir de salarios mínimos y no de UMAS. Y tercero, se hablan de números extraordinarios de maestros que han sido masificados, pero se juega, me parece, de manera no transparente con un hecho. O sea, en la lógica del apartado B hay dos tipos de nombramientos, de base y de confianza. Y las plazas de base pueden ser luego
definitivas, temporales, interinas, etcétera, etcétera. De tal manera que se quiere dar a entender que esos procesos de basificación han sido de basificación definitiva, cuando en muchos de los casos no han sido así. Hay miles de maestros, no estoy exagerando, que trabajan con una espada de Damocles en la cabeza, con plazas que en cualquier momento pueden perder cuando regrese quien tiene una comisión o tiene una licencia. Esto mete un clima de inseguridad adicional. ¿Qué quiere decir esto? Que en el terreno laboral, en el terreno de las pensiones, en el terreno de la permanencia en el empleo, en el terreno de los mecanismos de promoción, ascenso y nuevas plazas, esta nueva escuela mexicana le ha quedado a deber enormemente a los maestros y esto es una de las cosas que explican precisamente lo que va a suceder a partir del 15 de mayo. Muchas gracias. Luis, sin duda ha sido una exposición que nos ha dado realmente una sacudida. Es tremenda el panorama que nos has permitido visualizar del momento en el que nos encontramos y de cómo ha ido transitando esta propuesta de la nueva escuela mexicana. Hay una cantidad muy amplia de preguntas, Luis, de estudiantes, de maestros que nos están siguiendo en esta transmisión. Si te parece, haré una selección de preguntas que te haré en 3 bloques. Hago la lectura de un grupo de preguntas y si te parece, pues ya tú atiendes las que consideres. En realidad creo que mucho lo has ya precisado en la exposición, pero ya tú valorarás y complementas de alguna forma a las inquietudes. Mira, dice la primera pregunta: si la única aportación de la nueva escuela mexicana fue desvincular evaluación y permanencia, entonces su aporte fue laboral y no tuvo impacto en lo pedagógico. Pregunta 2. ¿Cómo califican los libros de texto de la nueva escuela mexicana? 3. ¿Estaría de acuerdo con la opinión de que la nueva escuela mexicana no modifica la estructura y orientación educativa que viene de los sexenios de Calderón y Peña Nieto? Cuarta pregunta señala: ¿qué perfil de maestro promueven las normales bajo la orientación de la nueva escuela mexicana? Y una quinta pregunta con la que cierro este primer bloque de interrogantes del auditorio señala: ¿considera se mantiene la orientación neoliberal en la nueva escuela mexicana? Vamos a ver. Muy interesantes todas las preguntas. Muchas gracias. Me ordeno para irlas respondiendo con concisión y brevedad. A ver, yo señalé que la reforma al tercero, lo recuperable de ella era esta desviación entre evaluación y permanencia. Como decía, explicar, esto es uno de los 7 puntos que traté de explicar como parte de la política educativa. Peña Nieto, Calderón, pusieron en el centro la calidad sobre la cobertura, ¿no? Ellos lo que dijeron es que se había llegado ya a una cobertura óptima, ¿no? Y que ahora lo que había que hacer era profundizar en la calidad.
luego no la defendían, ¿no? Es la definición que está en la Constitución es de Alimatías, ¿no? Una diferencia importante entre la 4T y las anteriores es este nuevo acento en extender la cobertura a partir de dos herramientas fundamentales, como decía yo, las universidades Benito Juárez y las becas, ¿no? Esto hace una diferencia relevante. No es que no existieran las becas en administraciones pasadas, pero la magnitud y el carácter desvinculante de las becas, ¿no? Por ejemplo, estaban las becas Progresa, ¿no? Que venían desde tiempos de Santiago Levy, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, es decir, desde tiempos de Ernesto Zedillo, pero el volumen de las becas que se da y el tipo de no condicionamientos que hay, ¿no? La universalidad de esas becas es un hecho nuevo, ¿no? Que a mí me parece que tiene un carácter progresivo, ¿no? Es importante y que hace una diferencia con respecto a las administraciones pasadas, ¿no? Ojo, hay todo un debate sobre si estas becas permiten realmente garantizar la permanencia, ¿no? Y el aprovechamiento escolar o no, ¿no? Lo dejo nada más puesto sobre la mesa, pues es un debate que hay que seguir dando. Mi posición de entrada es que es positivo que esas becas estén allí. Entonces, esto sería una diferencia. Pues, si la pregunta es si la rapidez con la que lo hacen, si la falta de gradualidad, si la falta de consenso es lo más adecuado, no. Yo creo que no, yo creo que habría hecho falta mayor participación de los maestros, pilotaje, etcétera, etcétera, menos prisas, o sea, es como tantas otras cosas en este sexenio. Órale, ahí se va, vamos a terminar a como dé lugar, vamos a hacer un tren aunque no tengamos plan de obra maestro, y ahí sobre el camino vamos viendo y entonces van cambiando bueno, pues así le hicieron y con los libros de texto pues se armó una merequetengue. No sabemos todavía qué balance va a tener. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué es la nueva escuela mexicana? Esos libros de escuelas y esa reforma curricular, pues todavía no acaba de estar, todavía no acabamos de ver cómo va a funcionar. Yo creo que si en algún lugar los cambios se dan de manera gradual, es en el mundo de la educación, ¿no? Aunque haya grandes revoluciones, ahí tienes los maestros que tienen 10, 15, 20 años de servicio, que han ido aprendiendo cómo ejercer el ser maestro. Y vas a cambiar de un día para otro todo, cómo enseñas y cómo le haces esos no entender, me parece, cómo se hace. Los libros de texto. Peor que los libros de texto, no tener libros de texto. Quiero ser muy enfático en eso, ¿no? Tienen que llegar a los niños,
una barbaridad lo que hicieron los gobernadores de Chihuahua, de Coahuila, no estoy de acuerdo con eso. Que lleguen, ¿no? Los maestros ya verán cómo le hacen para trabajar con ellos, qué es lo que están haciendo, ¿no? Pero que sean libros bien hechos, bien... Yo creo que quienes han trabajado con ellos, quienes lo han visto, es impresionante. De entrada, el número de páginas, como les decía, como más de... son casi 1,200 páginas los libros para primero. Por favor, y así, ¿no? En cada uno de los grados, todos los libros de texto han tenido a lo largo de la historia errores, ¿no? Incluyendo los que coordinó Martín Luis Guzmán, los primeros, donde convocaron a las mejores plumas, ¿no? La primera redacción de esos libros la tuvieron que votar, no funcionaba, ¿no? Pero son libros que se pueden ir utilizando en partes, pero que como una obra de conjunto, como una guía, como un libro de texto, o sea, el libro de texto es un mapa, según yo, y lo que quiere uno en un mapa es que que te diga dónde llegar, a dónde quieres llegar, que te permita ubicar a lo que tienes que ubicar. Yo les veo la dificultad, no los veo integrados, no los veo estructurados. Hay partes muy bonitas, hay cosas muy buenas, muy interesantes, toda la, cómo se aborda el asunto de género, en fin, son polémicas, está bien, están ahí, pero que sean, son libros que necesitan mucho trabajo para mejorarse, según mi punto de vista, mi humilde punto de vista. No estoy ante el aula con ellos, conozco las opiniones nada más de los profes, muchos de ellos se quejan, igual que los padres. Sí, gracias, Luis. Dice aquí otra cantidad de preguntas y comentarios. ¿Cómo la nueva escuela mexicana influye dentro de las políticas educativas para generar una transformación social en México? ¿Qué debemos considerar como prioridad al formar docentes para trabajar con una nueva escuela mexicana en la falta de públicos fundamentales, pobreza y marginalidad? Comentario señala: es claro el fin del cambio en plan y programas de estudio. Los fundamentos pedagógicos con carácter histórico son necesarios. En el régimen de jubilación, regresar al 10º transitorio y los 28 y 30 años de servicio para jubilación. ¿Cuál es su opinión sobre estos temas? ¿Cuál sería, una más, cuál sería la estrategia a seguir por las instituciones y docentes que usted propondría para subsanar la falta de propuesta de presupuesto en educación? Si te parece, ahí me detengo un poco, Luis. Muy bien. Sí, mi tesis central es que la educación pública ha tenido un papel secundario en la cuarta transformación. No ha sido una prioridad. No lo ha sido desde el punto de vista presupuestal, no lo ha sido desde el punto de vista de energía, de ímpetu, entonces, no lo ha sido en términos de claridad de lo que se pretende hacer, ¿no? Perdón, pero poner al frente de la Secretaría de Educación Pública una figura como Esteban Moctezuma, el presidente de la Fundación Azteca, que es un cruzado del emprendurismo pedagógico, ¿no? Y esa es su visión, ¿no? De ahí viene. No era lo mejor, ¿no? Y perdón, pero luego la presencia de la
maestra Delfina era otra vez como Locatel, había que buscarla, no sabíamos dónde estaba, no aparecía en ningún lado, no dio una cara, ¿no? Quién sabe qué pasó en un momento de una crisis enorme, ¿no? Como fue la crisis de la pandemia. Entonces no fue una prioridad ni había la idea de que lo fuera, ¿no? Eh, yo veo que hay grandes problemas, por ejemplo, desde el punto de vista pedagógico, en el hecho básico de que más del 40% de nuestras escuelas sean de educación básica, sean escuelas multigrado, ¿no? Escuelas con el piso de tierra, techo de lámina, sin servicios, donde los niños que llegan son bodoquitos de hambre, ¿no? No escuelas de estacionamiento mientras se van de mojados o tienen mejor suerte. Y ahí los maestros deben hacer magia, ¿no? Sin recursos, sin infraestructura, ¿no? Para despertar el interés, para que se formen lo mejor que puedan. Yo digo, eh, un proyecto educativo de transformación, de avanzada, debe concentrarse en las escuelas multigrado, canalizar directamente recursos, preparar a los mejores maestros, tienen que estar ahí, porque están en las condiciones más difíciles. Y para eso sirven las normales rurales, no solo las normales rurales, pero entre otras cosas sirven para eso, para mucho. Ahí tendrían que estarse desarrollando, ¿no? Este tipo de conocimientos. Bueno, eso no le importó a la 4T, ¿no? Si ustedes ven la cantidad de recursos destinados al INEA, también han disminuido, o sea, a pesar de que no, hay figuras tan relevantes, no en el mundo del INEA, pero como Gabriel Cámara, en fin, son grandes especialistas de la educación, pero no tienen cómo, no hay presupuesto. Segundo, se trata el analfabetismo como y juegan a la prestidigitación de las cifras. Yo cada vez que voy a colonias populares, por ejemplo, en la franja fronteriza, me encuentro con centenares, sobre todo de mujeres, que no saben leer y escribir, ¿no? No tiene que ver eso con las cifras, ¿no? En ciudades como Oaxaca, en las periferias, ¿no? Hay una población indígena muy grande, es cierto, que no sabe leer, pero no solamente, y muchas de esas poblaciones mujeres. ¿Qué gran campaña hay para combatir la alfabetización? Ninguna. El 40% vivimos hay un rezago educativo del 40%, ¿no? La gente que no terminó, ya no digamos la prepa, la secundaria, ¿no? Qué gran campaña hay para regresarlos a las aulas, que las aulas tengan sentido para que ellos, no hay nada de eso. O sea, entonces, quiero decir, lo que me parece que son los grandes problemas educativos no han sido contemplados por esta administración. Y los maestros no han sido convocados realmente al proyecto de transformación. Y como veíamos hace un momento, la piedra de toque para mejorar la educación es la formación magisterial, actualización, de muchas maneras, en red, presencial, con prácticas de campo, con ¿no? Pues no hay dinero para eso. Simple y sencillamente no hay dinero para eso, ¿no? Cada quien se tiene que inventar. Ya hay cosas muy imaginativas las que han hecho. Yo me imagino que esto que están haciendo ustedes es una forma precisamente de, con muy pocos recursos, actualizarse, estar en el debate, formarse, en fin. Pero lo están haciendo ustedes, con un poco de ayuda de ustedes, básicamente, ¿no? Pero pues así es en todos lados. Cada maestro se tiene que rascar con las propias uñas. Yo recuerdo
en su momento, con la secretaria de Educación Pública, Fernando Solana, programas como el del Correo del Libro. Qué chulada de programa, ¿no? Con un precio irrisorio, tenías acceso a los clásicos, ¿no? No era el programa de Vasconcelos, pero era. Y uno llegaba a las casas de los profes, ¿no? Y veías esos libros, como sus bibliotecas, como libros leídos. Bueno, ¿qué hay ahora de promoción de la lectura? Ahí está mi amigo Paco Taibo haciendo sus locuras con su equipo y llevan los libros, pero bueno, eso tiene que ser algo mucho más amplio. Ya me estoy desviando, yo sé, pero todo para decir que creo que no están agarrando el toro por los cuernos, le dieron la vuelta, resolvieron o mal resolvieron el asunto de la reforma educativa, se han dedicado a patear el bote, ¿no? Y ahora, pues, el conjunto de contradicciones se acumulan y van a volver a aparecer con claridad. Gracias, Luis. Yo creo que has dicho algo fundamental porque es bastante cierto en el caso de este espacio como ejemplo que busca integrar la participación de voces y miradas generosas como la tuya que sin otro propósito que el de sumarnos a un diálogo sobre el terreno educativo, eh, vincula a estrictamente desde la voluntad a muchas personas, en este caso, un amplio número de estudiantes, profesores, de investigadores, de intelectuales como tú, que estrictamente por generosidad colaboran en esfuerzos como el que ahora tenemos en este seminario, que hay que decirlo, ha tenido también la permanente atención de la Dirección Nacional y gracias a este respaldo de la Dirección Nacional a la inquietud de un grupo de profesores y profesoras de normales rurales, bueno, hoy estamos aquí, ¿no? Bien, daré lectura, Luis, si estás de acuerdo, a un último bloque de preguntas y comentarios de nuestro auditorio. Pues es que generas demasiadas cosas, Luis, entonces, y estoy omitiendo varias, ¿eh? Dice, ¿cómo podemos los profesores y los partícipes de la educación exigir que se cumplan estas necesidades y estas promesas que se han dejado de lado? Una más, ¿de dónde surgen las doctrinas de la prosperidad? Un comentario señala, como siempre, escuchar un análisis fino como el del maestro Luis Hernández Navarro es muy enriquecedor y pone en su justa dimensión la cuestión educativa de la 4T. En su opinión, ¿qué escenario o perspectiva se ve en el horizonte para los siguientes años? ¿Continuidad? ¿Cambio? ¿Más gatopardismo? ¿Cómo influye la nueva escuela mexicana en los servicios de educación especial? ¿Considera que la unificación curricular a nivel nacional eh, en sexenios anteriores fue un error y por ello, ahora con la nueva escuela mexicana se busca rescatar los principios de la escuela rural mexicana? Finalmente, los libros de texto de la nueva escuela mexicana apuestan al profesionalismo, ética y criterio de los docentes. ¿Qué pasa con aquellos docentes que no están preparados? ¿Cree que son un riesgo para nuestros hijos? Híjole, es como para otra plática. Ya se me fue. Broncas, educación especial, escenarios. A ver, déjenme comenzar con los escenarios. En los dos debates que me ha tocado presenciar con las candidatas y el candidato a la presidencia, el tema de la educación ha sido un tema que se ha tratado de paso, no ha merecido casi apuntes, ¿no? Y
lo mismo ha sucedido en la campaña, ¿no? Cuando escucho a Xóchitl Gálvez, comentaba antes de comenzar esta sesión aquí con el doctor Jalier, siento que me traslado a tiempos de Fox, ¿no? ¿No? Lo único nuevo ahí es inteligencia artificial, pero la propuesta de computadoras, inglés, a ver, de veras esos son los principales problemas educativos, de veras eso es lo nuevo, eso es lo que quieren hacer, ¿no? Xochitl además llega a lo que comenzaron a introducir con la reforma educativa de Peña Nieto, que son su famosa propuesta de los vouchers educativos, ¿no? Ahí va una lana para públicos y privados, ¿no? De tal manera que la educación, que tendría que ser una fuerza igualadora, ¿no? Y una vía para obtener la equidad, pues por la vía de los vouchers, se convierte en un camino para reproducir la desigualdad, ¿no? Si le vas a dar lo mismo a quienes menos tienen y a los que más tienen, pues no estás siendo justos, ¿no? Digamos, la propuesta de Xochitl me parece una barbaridad. Cuando escucho a Claudia Sheinbaum, ella habla de que le va a dar mucha importancia a la educación. Que bueno, pues ¿cómo? ¿No? Pero al mismo tiempo, por ejemplo, lleva como el candidato número 11 en la lista de senadores plurinominales al líder del CENTE. Digo, caray, ahora sí que los soldados de la 4T ya se colocaron, o sea, ¿no? Ellos que habían estado en contra de la 4T, que habían apoyado la reforma educativa de Peña Nieto, etcétera, etcétera, ahora los van a premiar con una senaduría. Pero bueno, y cuando veo entonces más en detalle la propuesta de Claudia, pone el acento de manera muy interesante en educación media superior. Creo que es interesante porque educación media superior es donde más, no, yo sé que la palabra no es correcta, pero la voy a usar, perdón, la deserción escolar surge. Yo sé que no es políticamente incorrecta, pero donde más jóvenes abandonan la universidad. Y entonces, ella habla de becas y habla de construir, por si son, ¿no?, el número que da, ¿no? Pero entonces aquí se hace una pregunta. Esos jóvenes que están en media superior, ¿por qué no siguen estudiando? ¿No? Tiene que ver con un problema de que no hay prepas o el equivalente cerca. O con qué tiene que ver. O sea, revisemos por un momento, ¿no?, el funcionamiento de los telebachilleratos, ¿no? Que de repente ya es obligatorio hacer la prepa, comenzaron a florecer los telebachilleratos. La condición en la que están los maestros en los telebachilleratos es como describía Engels Inglaterra en el siglo XIX, es una barbaridad, es una explotación salvaje la que tienen los profes de los telebachilleratos, ¿no? Y como en muchos casos de telesecundarias, las televisiones no sirven, ¿no? O sea, tienen que estar ahí inventando. Bueno, ¿qué motivación hay para un joven en asistir a una escuela así que tiene tan pocos incentivos, ¿no? Cuando de repente ese mismo chavo, de repente piensa que si es microbusero en la periferia de la Ciudad de México, pues va a ganar una lana que no va a ganar de otra manera, la va a ganar rápido, va a tener para echarse las chelas, ¿no? En fin, ya sabes.
sea, los incentivos que hay, o sea, ¿dónde está la propuesta de la candidata Sheinbaum en su equipo para que los jóvenes se queden? ¿Dónde está el diagnóstico? ¿Por qué se van? No lo veo, no está ahí, no está en el debate, ¿no? En resumen, entonces, hacia adelante, el panorama que veo es triste. De Maynes no hablo, perdón. No traje palomitas para, para pasar aquí. Entonces, ojalá haya un verdadero debate y se pueda repensar, ¿no?, la cuestión de la educación, porque estamos en una crisis por todos lados, no voltean a ver a las escuelas multigrado, piensan que todo se puede resolver con becas. No, yo no creo que vaya por ahí el asunto. Ahí lo dejaría, perdón. Yo sé que faltan una disculpa para quienes no respondo todas sus preguntas, pero por ahí lo veo. Luis, muchísimas gracias, de verdad que has brindado, insisto, una mirada panorámica de muchos de los hilos que están alrededor de esta gran madeja que es la nueva escuela mexicana y que sin duda pues, nos ha dado la oportunidad a todos los que te estamos escuchando de pensar de distinta forma lo que justamente está en el horizonte, como reto, como posibilidad, pero también la permanencia de viejos o añejos problemas que enfrenta la escuela pública en México. Esta parte, bueno, me da lugar para ir cerrando, Luis, eh, presentándote pues un reconocimiento formal de todo el equipo que participa en este esfuerzo del seminario. Te doy una modesta constancia de reconocimiento de todo este equipo, que la letra dice, la Secretaría de Educación Superior Normal, la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio y la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, a través de su Centro de Investigación de la Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica, otorga la presente constancia a Luis Hernández Navarro por su destacada participación como ponente en el segundo seminario Fuentes, Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica, Ciudad de México, 30 de abril. Firma el doctor Mario Chávez, director de la DGESUM, el maestro José de Jesús González Palacios, director de la Normal Rural de San Marcos, y un servidor en representación de la coordinación del seminario. Luis, ha sido una fortuna contar con tu participación en esta sesión 11 del seminario y te consultaría si quisieras hacer un comentario final para nuestras estudiantes y estudiantes que nos ven, acompañan desde distintas partes del país. Pues solamente que creo que son muy afortunados de tenerlos a ustedes impulsando y empujando este proyecto, lo digo en serio. Y por otro lado, agradecerles a ustedes el privilegio de poder compartir estas ideas libremente, así como lo he hecho todo este tiempo con ustedes. Me siento muy agradecido y muy afortunado. Y suerte con la chamba. Mil gracias, Luis. La fortuna es de nosotros por siempre contar con tu generosa compañía y amistad en este esfuerzo de memoria para pensar sobre todo el normalismo mexicano. Recibe los saludos del compañero Sergio Ortiz de la Normal Rural de Cañada Honda y del equipo de colegas que nos apoya desde esta Escuela Normal Rural Hermana. Bien, pues de esta forma llegamos al cierre de esta sesión 11 del seminario. Agradecemos la asistencia y participación de todos nuestros estudiantes que siguen puntualmente el trabajo de este ejercicio de reflexión y les invitamos para que estén puntuales y asistentes a la sesión 12 que tendremos
en donde tendremos la participación de la doctora Norma Gutiérrez Hernández, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, desarrollando el tema La nueva escuela mexicana se viste de violeta, consideraciones sobre la igualdad de género en el modelo educativo nacional. Y les recordamos que la plataforma de módulo estará abierta para que suban su reflexión sobre esta sesión, de la cual tienen muchas formas de construir una opinión de los múltiples temas que aquí Luis hoy nos ha regalado. Que tengan una buena tarde, todas, todos, reciban un fraternal abrazo. Gracias, Luis. Gracias a ti, gracias a ustedes. Suerte. Muchas gracias. Hasta pronto. Bye.